Gloria a Dios. Bendito eres Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito eres Jesús. Alabado sea Dios. Precioso tú eres Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Mi alma adora a Bendito Jesús. eres Jesús. Te adoramos, Señor. Te bendecimos en esta preciosa tarde. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor, porque tú eres Aleluya, bueno, bendito Señor. eres Jesús. Precioso tú eres, Jesús. Hermanos y amigos, que el Señor les bendiga en esta hermosa tarde a cada uno de ustedes. Este que les habla es el pastor José Pérez. Estamos dando comienzo a nuestro espacio blog Pensando en Voz Alta. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a cada uno de ustedes en esta tarde preciosa. Le damos la bienvenida, alabado sea Dios, a todos aquellos hermanos que vayan entrando en esta tarde preciosa para disfrutar de las ricas bendiciones del Señor. En el día de hoy vamos a centrarnos en un tema que yo diría que es de mucha importancia para este tiempo. ¿Por qué? Porque la Biblia en diferentes lugares y a través de diferentes escritores como el apóstol Pablo, el apóstol Juan, el apóstol Pedro y el mismo Señor Jesucristo hicieron varias advertencias en cuanto a una de las señales de los últimos tiempos, que es de mucha importancia para identificar que realmente estamos viviendo los últimos tiempos. Y esa señal es la apostasía. La Biblia dice que el apóstol Pablo dijo que en los últimos días algunos apostatarían de la fe. Fíjese que el apóstol fue uno de los más hombres de Dios que tocó este tema, que fue influenciado e inspirado por el Espíritu Santo para hablar sobre este tema, para enseñar sobre este tema, pero también para traer varias advertencias sobre este tema, sobre la apostasía. Hoy vamos a tocar un punto bien importante de la apostasía, que es la apostasía personal. O sea que la apostasía, alabado sea Dios, existe lo que es la apostasía teológica, pero también existe lo que es la apostasía personal. O sea que no solamente el hombre o el creyente se aparta o deja de creer en la palabra de Dios, sino también que se aparta y deja de creer y tener una relación íntima con el Señor. Fíjese, hermano, en Hebreos capítulo 3, verso 12 dice lo siguiente: mirad, hermano, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Fíjese que el escritor de Hebreos, cuando usted comience a examinar con detenimiento la epístola a los hebreos, usted se va a dar cuenta que el escritor de Hebreos se centró en el tema de la apostasía, de el cuidado que tenemos que tener de que en un momento dado nos alejemos o neguemos la fe. Y pensando en eso, yo le puse como tema a esta reflexión el peligro de apartarse de la verdad.
el peligro de apartarnos de la verdad. ¿Por qué el peligro? Porque el tiempo que usted y yo estamos viviendo es un tiempo sumamente peligroso. Es tan así que varios de los escritores de la Biblia, inspirados por el Espíritu, como el apóstol Pablo, expuso en la palabra de Dios que los últimos días serían días peligrosos. Fíjense, hermano, para poder entender lo que Dios nos quiere hablar hoy, tenemos que hablar un poco sobre lo que es la apostasía. Fíjese, hermano, que apostatar significa cortar la relación salvadora que tenemos con Cristo. Escuche bien, o apartarnos de la unión vital con Él. Oiga bien, y no solamente apartarnos de la unión vital con Él, sino también de la fe verdadera. Escuche bien. Ahora, así podemos ver que la apostasía personal es posible, escuche bien, solo para los que primero han tenido una experiencia de salvación. O sea, es imposible que una persona que no tenga una relación con Dios, o que no tenga una relación con Dios, entre en apostasía. Me explico, hermano. Para que una persona entre en apostasía, primero tiene que tener una creencia, en este caso, en el Señor, en su palabra. O sea que la apostasía es cuando el creyente deja de creer, deja de tener una comunión con el Señor. Oiga bien, hermano. Fíjese, hermano. La Biblia enseña, alabado sea Dios, que la apostasía, alabado sea Dios, hay dos tipos de apostasía generalmente. Y la primera de ellas es la apostasía teológica, que quiere decir el rechazo de toda o de alguna de las enseñanzas originales de Cristo. Oiga bien. Ahora, y de los apóstoles. Por ejemplo, en Primera de Timoteo capítulo 4, verso 1, el apóstol hablando, y ese verso lo mencioné ahorita, pero quiero leerlo para poder entrar, escuche bien, en detalles en cuanto el peligro que existe de apartarnos de la verdad. Fíjense que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribió en Primera de Timoteo capítulo 4, verso 1 lo siguiente. Mire lo que dice. Pero el Espíritu dice claramente, o sea, quien se lo dijo fue el Espíritu. No fue otra persona, fue el Espíritu quien les reveló. Escuche bien, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. O sea, que desde el principio el Espíritu Santo está dando a entender que a través de todas las épocas muchos o algunos apostatarían de la fe. Por eso él dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. O sea, aquí el apóstol Pablo está hablando de la apostasía teológica. O sea, muchos han caído en el engaño de comenzar a enseñar o a predicar palabra que no es de Dios. O sea, han negado la fe. Han dejado de predicar la verdadera palabra de Dios para comenzar a traer doctrinas demoníacas, enseñanzas, alabado sea Dios, inspiradas no por el Espíritu Santo, sino por otro espíritu.
Por eso es que el apóstol dice, escuchando espíritus engañadores. O sea, que detrás de la apostasía, del engaño, hay un espíritu. Y no es el Espíritu Santo. No. Oiga bien, mi hermano. Fíjese, hermano. Ahora, lo segundo que vemos en cuanto a la apostasía, además de la apostasía teológica, está la apostasía moral. Oiga bien. Estamos como en una introducción para luego entrar en detalles, hermano. O sea, es decir que el que fue creyente, escuche bien, deja de permanecer en Cristo y vuelve a hacerse esclavo del pecado y la inmoralidad. Ese es otro tipo de apostasía. O sea, que está la apostasía teológica, y es cuando aquellos que una vez predicaban el evangelio, la palabra de Dios tal como está en la Biblia, ahora están predicando o enseñando un mensaje contrario a lo que enseña la Biblia. Pero también está la apostasía moral, que es cuando el creyente se aparta de Cristo, deja de vivir deja de tener una relación con el Señor y comienza a negar la deidad del Señor. Fíjese, hermano, que para poder identificar plenamente y combatir, escuche bien, la apostasía, nosotros como creyentes debemos entender sus distintas formas, escuche bien, y rasgos que caracterizan a sus doctrinas. Escuche bien, mi hermano. Fíjese, hermano, que la verdadera, que la palabra de Dios, escuche bien, nos enseñan, alabado sea Dios, que tenemos que tener cuidado de enseñanzas heréticas que pretenden ser la verdadera palabra de Dios. Fíjese, hermano, que hay varias características de la apostasía y de los apóstatas. La Biblia nos presenta varias características de la apostasía, pero también de los apóstotas. Fíjese que Judas, en su carta en el Nuevo Testamento, que es la única que escribió, escuche bien, describe cómo reconocer la apostasía y exhorta encarecidamente a los miembros de la iglesia, a los miembros del cuerpo de Cristo, a contender ardientemente por la fe. Cuando habla de contender, no está diciendo que entremos literalmente a discutir con las personas. No. Para poder, ¿cómo se llama? Contrarrestar ese espíritu de apostasía, tenemos que usar la palabra de Dios, la espada del espíritu, que es la palabra de Dios. Es a través de la palabra de Dios que usted y yo podemos contrarrestar, detener ese avance de la apostasía que está creciendo dentro de la iglesia del Señor. Porque el problema es que la apostasía está dentro de la iglesia. Se mueve dentro de la iglesia. Sale de los púlpitos de algunas iglesias. ¿Sabe que yo siempre he dicho que yo le temo más a las falsas enseñanzas que se mueven dentro de la iglesia que las que entran por la puerta de afuera? ¿Sabe por qué? Porque a mí los testigos de Jehová o de Russell no me van a engañar. Porque yo tengo y conozco cómo contradecir o contrarrestar sus enseñanzas a través de la Escritura. Pero cuando la apostasía sale de un púlpito de la iglesia, ahí es donde hay problemas. Ahí es donde verdaderamente tenemos que tener mucho cuidado. Y es importante, alabado sea Dios, que como ministros, como predicadores, como maestros de la palabra,
nos paremos firmes en este tiempo a combatir enseñanzas, alabado sea Dios, totalmente contrarias a lo que enseña la Biblia. Mire lo que dice Judas capítulo 1 verso 3 con relación a eso. Mire lo que dice Judas. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de vuestra común salvación, me ha sido necesario, escuche bien, escribir exhortando que contendáis ardientemente por la fe, escuche bien, que ha sido una vez dada a los santos. O sea, que Judas en esta tarde, a través de la palabra, nos está diciendo que nosotros, como creyentes, como hombres de Dios y mujeres de Dios, tenemos la autoridad de parte del Espíritu Santo para atacar, para refutar todas esas enseñanzas diabólicas y todas esas enseñanzas, alabado sea Dios, que no vienen del Espíritu Santo, para que no caigamos en la trampa que están cayendo mucho. Escuche bien, hermano. ¿Sabe que la palabra griega de aquí contender ardientemente es un verbo compuesto? Escuche bien. De lo que obtenemos. O sea, la palabra de agonizar. Escuche bien. O sea, este verbo está presente en lo que significa que será una lucha continua. Nosotros estamos llamados a combatir, hermano, a entrar al campo de batalla. Y una de las cosas, alabado sea Dios, que muchas veces como creyentes se nos olvida que a nosotros se nos llamó al campo de batalla. No es tiempo, hermano, de perder el tiempo. No es tiempo, alabado sea Dios, de estar, alabado sea Dios, perdiendo el tiempo en discusiones vanas. Es tiempo de comenzar a combatir, a entrar en batalla, a entrar al campo de batalla en contra de la apostasía, en contra de las falsas enseñanzas, hermanos. Oiga bien, mi hermano. Fíjese, hermano, que Judas dice que habrá una lucha constante contra la falsa enseñanza. Escuche bien. Y que los cristianos debemos tomarla en serio. Oiga bien. A tal punto que si tenemos que dar la vida, la tenemos que dar. Oiga bien. O sea, mi hermano, que Judas deja claro, escuche bien, que cada cristiano está llamado a una lucha espiritual, a enfrentar una batalla en contra de las falsas enseñanzas. Escuche bien, no solo a los líderes, sino también la iglesia completa debe estar envuelta en esto. Oiga bien, así que es fundamental que todos nosotros como creyentes comencemos a entrar al campo de batalla y a usar la espada del Espíritu para combatir, para enfrentar esas falsas enseñanzas. Oiga bien, y sabe que la Biblia nos enseña que nosotros tenemos la palabra profética más segura. Es a través de la palabra profética más segura, escuche bien, que nosotros vamos a enfrentar esas falsas enseñanzas que están introducidas literalmente dentro de la iglesia, hermano. Escuche bien. Ahora, después que Judas exhortó o nos exhorta a contender fervientemente por la fe, él indica la razón por la cual lo debemos hacer. ¿Sabe cuál es la razón? Escuche bien. Alabado sea Dios. Mire lo que dice Judas 1:4. Mire lo que dice. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente. O sea, ¿cómo que han entrado encubiertamente? ¿Sabe cómo entra una persona encubiertamente a un lugar? Disfrazado. ¿Cómo disfrazado? Bueno, el enemigo de las almas sabe muy bien que si él se presenta tal como es,
va a tener problemas. Porque la iglesia va a comenzar a ayunar y orar y lo va a echar fuera. Ahora, Judas utiliza una palabra, alabado sea Dios, muy importante. Y que es que estas personas entran encubiertamente, se disfrazan, se presentan como ministros de Cristo, como predicadores, como profetas. Oiga bien, mire lo que dice la Biblia, hermano. Quiero ir a un texto bíblico, pero quiero leer primero lo que dice Judas. Mire, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. O sea que Judas presenta a los cristianos, escuche bien, presenta aquí, alabado sea Dios, a los cristianos con tres rasgos de la apostasía y de los maestros apóstatas. Oiga bien, el primero, Judas dice que la apostasía puede ser sutil. Oiga bien, ¿por qué sutil? ¿Sabe algo, mi hermano? Que Satanás sabe muy bien cómo captar la atención de una persona. Él no te va a venir a ti gritándote, metiéndote miedo. No, no, no. Él va a venir, alabado sea Dios, con una sutilidad que mire, mi hermano, Él te va a hablar de una manera que a ti te va a agradar. Mire, mi hermano, Satanás sabe cómo engañar. Él es el padre de la mentira. Oiga bien. O sea que los apóstatas han entrado en la iglesia. Escuche bien. Alabado sea Dios. Y han entrado disfrazados como cristianos, como hombres de Dios. Escuche bien. Esta palabra significa literalmente deslizarse. O sea, miren, mi hermano, quiero que vayamos un momento a 2 de Corintios, capítulo 2. Porque yo quiero que en esta tarde entendamos algo muy importante. Porque muchas veces la iglesia necesita, mira, hermano, es que este tiempo saber cómo el enemigo trabaja, cómo el enemigo opera. Usted no puede combatir a un enemigo si usted no conoce sus estrategias. No. ¿Cómo opera? ¿Cómo se mueve? ¿Qué métodos utiliza? ¿Qué armas utiliza? Oiga bien, mire lo que dice la Biblia en 2 Corintios capítulo 11, verso 13. En cuanto a cómo estas personas entran encubiertamente o están encubiertamente dentro de la iglesia disfrazados de ministros. Mire lo que dice. 2 de Corintios 11, capítulo 13 dice, porque estos son falsos apóstoles. O sea que lo primero que dice el apóstol Pablo, que hay falsos apóstoles. Hay falsos maestros. Hay falsos predicadores. Hay falsos evangelistas. Hay falsos pastores. Los hay. Pero están dentro de la iglesia. Están encubiertamente dentro de la iglesia. Mire lo que dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. O sea, que lo que dice el apóstol Pablo aquí, literalmente, es lo mismo que dice Judas cuando estas personas entran encubiertamente, se disfrazan como ministros, como hombres de Dios, aparentan santidad,
Una de las cosas que dice el apóstol Pablo en cuanto al peligro de los últimos días es que habrá hombres amadores de sí mismos, pero que también estos hombres amadores de sí mismos, alabado sea Dios, escuche bien, van a aparentar una piedad, pero van a negarla. Escuche bien. Van a aparentar ser personas piadosas. Escuche bien, pero no son personas piadosas. Están disfrazados detrás de un disfraz. Y sigue diciendo, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Oiga bien, Satanás sabe cómo introducirse. Pero, ¿sabe cuál es el problema de la iglesia en este tiempo? Que la iglesia en este tiempo necesita uno de los dones más importantes para poder, alabado sea Dios, ver más allá de lo que nuestros ojos ven, y es el don de discernimiento. Cuando en una iglesia no hay don de discernimiento, cuando un ministro no tiene don de discernimiento, el enemigo se va a introducir, escucha bien, y el ministro no va a poder percibir si es Dios o no es Dios, si es verdad o no es verdad lo que se está predicando. Por eso, mire lo que dice, que Satanás se disfraza como ángel de luz. Y dice el 15, así que, escuche bien, no es extraño que sus ministros se disfracen como ministros de justicia. O sea, mi hermano, que Satanás siempre ha imitado todo lo de Dios. Hay ministros de Dios, hay pastores de Dios, hay evangelistas de Dios, hay hombres de Dios, pero Satanás tiene hombres disfrazados como ministros de Dios. O sea que Satanás también tiene sus ministros, tiene sus pastores, entre comillas, tiene sus evangelistas, tiene sus maestros, tiene sus apóstoles, tiene sus profetas. Estamos hablando de algo serio, hermano. El problema es que no hemos o no estamos interesados en pedirle a Dios ese don de discernimiento para discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios, entre lo que es verdad y lo que no es verdad. Ahora, fíjese, hermano, que la apostasía, alabado sea Dios, es bien peligrosa. Porque está dentro de la misma iglesia, hermano. Mire, mi hermano, la apostasía está dentro de la misma iglesia. Oiga bien. Por eso el apóstol Pablo, alabado sea Dios, hablando del comportamiento, escuche bien, de estas personas, dice lo siguiente en 2 de Corintios, o sea, ahí donde estábamos leyendo, cómo se comportan, cómo se mueven, cómo se introducen. Si no tenemos el espíritu, si no tenemos el don de espíritu, no vamos a poder discernir si el que está predicando, si el que está enseñando, si el que está profetizando viene de Dios o no viene de Dios. Mire, el apóstol Juan, en primera de Juan capítulo 4, verso 1, alabado sea Dios, trajo una palabra poderosa que muchas veces la dejamos pasar por alto, hermano. Y es que el apóstol Juan en el capítulo 4, verso 1, dice lo siguiente. Escuche bien, mire lo que dice. Amados, no creáis a todo espíritu. Número 1, el apóstol Juan
nos está llamando la atención, está advirtiendo, haciendo una advertencia de que tengamos cuidado de creer todo lo que sale de la boca de un predicador. Escuche bien, por eso él dice, amado, no creáis a todo espíritu. Mire mi hermano, si usted lee bien con detenimiento, aquí Juan no está diciendo, escuche bien, literalmente, amado, no creáis a todo profeta. Amado, no creáis a todo pastor. Amado, no creáis a todo apóstol. Amado, no creáis a todo maestro. ¿Verdad que no dice eso? No, él dice, amados, no creáis a todo espíritu. ¿Por qué Juan? Por el Espíritu Santo, porque esto es inspiración divina. No fue que a él se le ocurrió, no. El Espíritu Santo lo llevó a escribir de esta manera. ¿Por qué? ¿Por qué él dice no creáis a todo espíritu y no dice no creáis a todo pastor o a todo profeta o a todo evangelista? ¿Por qué él dice eso? ¿Sabe por qué él dice eso? Porque él quiere que usted y yo entendamos primeramente y comencemos a examinar qué espíritu se mueve detrás de la enseñanza que predica fulano de tal. Es más, usted tiene el derecho y la autoridad de examinar qué espíritu hay detrás de lo que yo estoy hablando hoy. Antes de creer, hay que examinar. Y examinar literalmente es discernir. Examinar con cuidado. Hacer un análisis profundo. Y preguntarnos quién está detrás de ese mensaje que está saliendo de la boca del pastor hoy. ¿Qué espíritu hay detrás? ¿De dónde se origina ese mensaje? Por eso él dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. O sea, que es nuestra responsabilidad antes de decir amén, antes de creer lo que se está predicando, lo que se está profetizando o lo que se está enseñando, sentarnos un momento y examinar, hacer un exégesis, un examen, preguntarnos de dónde viene ese mensaje. ¿Procede de Dios? ¿Viene del Espíritu Santo? ¿Sabe qué? Que para poder examinar y entender y discernir si es de Dios o no es de Dios, hay que ir a la Biblia. Cuando usted se le predique algo, cuando usted se le profetice algo, vaya a la Biblia, examine esa profecía, llévela, alabado sea Dios, al ojo de la Biblia. Y si usted comienza a examinarla por la palabra y se da cuenta que esa profecía no tiene ningún fundamento bíblico, échela a la basura con mucha claridad. Porque toda profecía, todo mensaje, toda enseñanza, escuche bien, todo consejo debe tener fundamento bíblico. Oiga bien. O sea que el apóstol Juan nos exhorta hoy que no creamos a todo espíritu, que tengamos cuidado, que examinemos las cosas, que probemos los espíritus. Él habla de espíritus en plural. ¿Por qué? Mire mi hermano, Satanás sabe cómo engañar. Él es el padre de la mentira. Él es el arquitecto de la mentira, del engaño. La Biblia dice que la primera señal que el Señor mencionó, alabado sea Dios, cuando comenzó a hablar de las señales de los últimos tiempos y de su venida, la primera señal que él mencionó fue el engaño. ¿Y por qué el engaño? ¿Sabe por qué? Porque en los últimos días ese espíritu de engaño se iba a introducir dentro de la iglesia como nunca antes. Oiga, mi hermano, hay que tener cuidado.
Porque no todo el que predica. Miren, mi hermano, estamos en una época peligrosa. Y como estamos en una época peligrosa, escuche bien, tenemos que tener cuidado a quién invitamos a predicar a nuestras iglesias como pastores. Sí. No se deje llevar porque es famoso. No se deje llevar porque llena los estadios. No se deje llevar porque tiene un verbo bonito. Porque habla lengua. Porque la gente se sana cuando predica. No, 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 mi hermano, no. Hay que tener cuidado. Hay que examinar todas las cosas. Porque una de las señales de los últimos tiempos la dijo el Señor en Mateo 24. Mire lo que dice el Señor en Mateo 24, hermano. Hablando de las señales de los últimos tiempos. Mateo 24, 24. Mire lo que dice el Señor. Esta es palabra del mismo Señor. Esto no salió de la boca de Juan. Fue el Señor que lo dijo. Escuche bien. Mire lo que dice Mateo 24, 24. Dice, porque se levantarán falsos cristos. ¿Sabe qué? Que aquí la palabra Cristo es falsos ungidos. O sea que si hay una falsa unción. Oiga bien. Y dice, y falsos profetas. Y harán grandes señales y prodigios. Escuche bien. Son falsos. Pero cuando predican, cuando profetizan, se van a manifestar señales y prodigios. Y el problema de hoy es que la gente está buscando el espectáculo, prodigios, señales, milagros, pero no está atenta a lo que predica fulano de tal, a la enseñanza que está introduciendo fulano de tal. El Señor habla claro, dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Oiga bien, o sea, que este es el tiempo más peligroso que la iglesia está experimentando. No se enfoque en las señales, no se enfoque en los milagros, no se enfoque en que se sanan las personas, no, enfóquese en lo que está predicando fulano de tal. Porque el problema de hoy es que gran parte de la iglesia ha echado la Biblia a un lado. Ya en muchos lugares no se predica ni se enseña la palabra de Dios. No. Lamentablemente, hay ministros, hay iglesias, hay predicadores que ya no predican Biblia. Oiga bien, que su mensaje está totalmente, alabado sea Dios, centrado en el humanismo, en hacer sentir bien a la persona. El mensaje del evangelio está diseñado para alimentar el alma, no para alimentar el ego, no para que nos enfoquemos en lo terrenal, sino en lo de arriba. Oiga bien, yo no sé si ustedes han sentado a examinar el mensaje que se predica hoy en muchos lugares. Un mensaje completamente, alabado sea Dios, que está llevando al hombre a buscar las cosas de abajo. Cuando el Señor dijo que tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Pero el mensaje de hoy está llevando a muchos a buscar las añadiduras. Oiga bien, estamos hablando de algo serio, hermano. Escuche bien. ¿Sabe que Judas describe a los apóstoles como impíos? Oiga bien. Como aquellos que usan la gracia de Dios como una licencia para cometer actos de maldad. Qué tremendo, hermano. Fíjense, hermano, ¿por qué como impíos? ¿Por qué él los presenta como impíos? ¿Sabe por qué? Porque Judas describe, alabado sea Dios, varios rasgos
de este tipo de personas. Mire lo que dice Judas 1:4. Mire lo que él dice. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente lo que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan, escuche bien, a Dios, el único soberano y nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué Judas los describe como hombres impíos? Estaba hablando yo en estos días con una persona que no entendía la diferencia entre lo que es un impío y entre lo que es un pecador. Ambos son pecadores, por supuesto, pero hay una diferencia entre el impío y el pecador. El impío es aquel que una vez fue pío, piadoso. El impío fue aquel que una vez conoció la verdad, predicó la verdad, amó la verdad, tuvo un encuentro con la verdad, pero ahora cambió la verdad por la mentira, se hizo un apóstata. ¿Sabe que Dios llegó a llamar a Israel su pueblo impío? ¿Por qué Dios llamó a Israel su pueblo impío? ¿Sabe por qué? Porque Israel había tenido una experiencia con Dios, pero dejaron a Dios y se fueron tras dioses que no eran Dios. Dejaron la piedad. Oiga bien. O sea que estas personas, muchos de ellos, conocieron la verdad, predicaron la verdad, tuvieron un encuentro con la verdad, pero se apartaron de la verdad y se fueron tras las fábulas, tras las mentiras. Se convirtieron en apóstatas. Por eso Judas les llama impíos. O sea, que el impío es aquel que una vez fue pío, fue piadoso, vivió para Dios, predicó el evangelio, pero ahora se ha alejado de la verdad y va caminando en pos de la mentira, de la maldad, del engaño. Oiga bien. Por eso Judas los llama impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único y soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. O sea, estas personas están moralmente pervertidos. Oiga bien, y niegan a Cristo. Hoy en día hay muchos que antes predicaban el evangelio como está escrito, pero ahora dicen que no. Ahora dicen que se equivocaron. Y están predicando un mensaje nuevo, nuevas revelaciones. ¿Sabe qué? Que aquí está la revelación completa. Toda revelación que no tiene fundamento bíblico no viene de Dios. No. Oiga bien lo peligroso de esto, hermano. Estas personas, alabado sea Dios, son blasfemos. Oiga bien, son murmuradores, viven una vida mundana, aman más los deleites que a Dios mismo. Oiga bien, lo tercero que vemos aquí que Judas dice que son apóstatas. O sea que niegan a nuestro único Maestro y Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo es que los apóstatas hacen esto? ¿Sabe cómo? Pablo nos dice en su carta a Tito que todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro. Escuche bien,
pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos, escuche bien, lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Oiga, mi hermano, hay que examinar. Tenemos que tener cuidado, porque el tema de hoy es el peligro de apartarse de la verdad. ¿Por qué el peligro del apartarse de la verdad? Porque la Biblia dice, escuche bien, lo que dice la Biblia, no yo, esto lo dice la Biblia. Oiga bien lo que dice la Biblia. Que anoche hablé un poquito de esto, que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Oiga bien. ¿Sabe que estas personas son injustos? Ellos, el apóstata revela, alabado sea Dios, escuche bien, su verdadera, lo que hay en sus corazones. Mire, mi hermano, ¿sabe que la señal de un apóstata es que eventualmente, escuche bien, cae y se aparta de la verdad, de la palabra de Dios y de su justicia? ¿Sabe que el apóstol Pablo dice que esta es una de las señales de un falso creyente? Escuche bien, mire lo que dice, alabado sea Dios, el apóstol Juan, en primera de Juan capítulo 2, verso 19. Mire lo que dice. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Oiga bien, mi hermano. ¿Sabe que Satanás es un maestro engañador? Por eso que tenemos que todo el tiempo estar activo en el espíritu. Oiga bien, tenemos que pedirle a Dios que nos dé el espíritu de discernimiento para que podamos ver cosas que ojos humanos no han visto, para que podamos escuchar cosas que oídos no han escuchado, para que cosas que han entrado al corazón, que no han entrado al corazón de los hombres, comiencen a entrar. Porque para poder discernir lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios, hay que estar en el espíritu. Oiga bien. Así que, mi hermano, en esta tarde hay un peligro cuando nos alejamos de la verdad y comenzamos a buscar la verdad donde está la mentira. Yo predico un mensaje como un año atrás que el tema era tiempo cuando la verdad es mentira y cuando la mentira es verdad. Este es el tiempo cuando la verdad para muchos es mentira y la mentira para muchos es verdad. Ahora, ¿cómo vamos a discernir si lo que se me está profetizando, si lo que se me está enseñando, si lo que se me está predicando es la verdad? Hay que pedirle a Dios, al Espíritu, que ponga en nosotros el don de discernimiento. Hay que meterse en la palabra, hay que escudriñar la palabra de Dios. La iglesia debe volver a la Biblia. La iglesia debe volver al fundamento bíblico, a la palabra profética más segura. Porque de la única manera que vamos a poder discernir si lo que se me enseñó, si lo que se predicó, si lo que se profetizó viene de Dios, viene del Espíritu, es a través de la Biblia.
Porque el Espíritu Santo no va a traer un mensaje que contradiga lo que dice la Biblia. Jamás. Nunca. Así que en esta tarde, espero que esta palabra haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Que Dios me los bendiga.